Doy gracias a mi Dios primeramente por encontrarme en este momento haciendo esta devocional para nuestra iglesia, nuestros queridos hermanos, que no los veo hace mucho tiempo, pero el Señor estará con ellos, con todos nosotros, porque Él es nuestro Dios y Padre Celestial. Doy gracias a mi Dios por eso y voy a dar lectura al devocional. El devocional se encuentra en Habacuc 3, el versículo 17 y 18 y 19. Dice así en el nombre del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estos versículos de Habacuc es tan maravilloso como para estos tiempos. Aquí el hombre por la fe vivirá. Este es un himno de fe. Dice, este libro nos ofrece un relato de una jornada espiritual, testimonio de un peregrinaje espiritual, de un hombre que transita de las dudas a la fe, una renovación y transformación. Son impresionantes estos últimos 3 versículos de este capítulo. Aunque todo marche en el mundo mal que rodea a Habacuc, el profeta salta de alegría por su comunión con Jehová. Todo ha cambiado para el profeta, porque ha alzado la vista. Los acontecimientos ya no nublan su mente, porque se ha elevado por encima de ellos. Habacuc ha puesto su esperanza en Dios y ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus criaturas. Dios es la fuente de su fuerza y alegría. Así este profeta Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre a Dios, del valle a la cima. En el centro del cambio se alza este claro credo de fe: el justo por su fe vivirá. Esto nos hace adorar y alabar a Dios aún en medio de las peores circunstancias. Cuando estamos enfermos, tristes, con pobreza, con dolor, Él está siempre con nosotros. No tengamos ninguna duda. Construyamos nuestra casa, nuestra vida y nuestra vocación sobre la roca de la palabra de Dios. Descansar en sus promesas representa tener éxito, seguridad, alegría, gozo y más que todo la victoria. La persona sabia define el éxito a la luz del plan de Dios para su vida. Vivir de una manera que honre a Dios y descansar en sus promesas representa tener éxito. Este profeta me hizo meditar en los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Desorden y sin ley. Pero nosotros, sus hijos, tenemos a alguien que nos defiende, el grande y eterno Padre Celestial. Amén. Entonces, en este momento le daremos la oportunidad al ministerio musical. Dios poderoso cantará. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién
ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. En este momento entonces le damos la oportunidad a nuestro querido pastor, que el Señor les bendiga y les guarde para siempre. Él trae el mensaje de la palabra del Señor. Su lectura bíblica está en Colosenses 2, versículo 16-23. La verdadera libertad está en Cristo, el título que lleva. Hola, buenos días queridos hermanos. Es una bendición una vez más estar junto a ustedes en este nuevo día que Dios nos ha permitido de vida, este día domingo. Y también por la bendición que tenemos de contar hoy en la coordinación con nuestra hermana Elcira. Dios la bendiga. Vamos a introducirnos precisamente allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Los últimos versículos que componen este capítulo son desde el 16 al 23. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Amén. Perdón. Amados hermanos, luego que Pablo hiciera toda una exposición en los primeros versículos de este capítulo 2 respecto de lo que significa la nueva vida en Cristo, especialmente para los cristianos gentiles, él estaba reforzando esta verdad. Se hace necesario resaltar en esta hora cómo Pablo comienza a introducirse a través de estos versículos que hemos leído. De qué manera él entra después de haber hecho toda esa exposición. Y él les dice, por tanto, o así que. Dicho de otra forma, después de lo que les dije anteriormente, después de lo que le venía diciendo en los primeros versículos, que nadie os juzgue, dice. Después de toda esa exposición que hizo al principio, él le dice que nadie os juzgue. Lo que Pablo aquí está tratando de hacer es combatir algunas cosas que resaltan en estos versículos, y uno es el legalismo que estaba aparentemente surgiendo allí en la iglesia, el misticismo, la idolatría y por último el ascetismo. Precisamente en estos dos primeros versículos, el 16 y el 17, Pablo comienza a tocar lo que es el legalismo de una manera muy, muy potente. Y dice así: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O dicho de otra manera, la realidad se encuentra en Cristo. Amados, esto que toca Pablo aquí de la comida y de la bebida parece referirse a unas estrictas normas de alimenticia que tenían los judíos. Pero ellos eso lo estaban elevando allí, precisamente en este caso los judíos cristianos, lo estaban elevando como un requisito para la salvación. O sea, lo que comían y lo que bebían lo elevaban a un requisito para ser salvos. Tocaba también fiestas religiosas como la de luna nueva o días de reposo. Seguramente eran días sagrados, apartados en el calendario. A todo eso Pablo le llama, a todas estas cosas, como la luna nueva, los días de reposo, el comer o el beber o no, o abstenerse de aquellos alimentos. Todo eso Pablo lo llama como una sombra de lo que había de venir. Dice, sombra de lo que había de venir. Es como, podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Es como un niño que en algún momento de su vida pierde a su padre por algunos años. Y lo único que posee de su padre es una fotografía. Y bueno, al regresar su padre después de algunos años, este niño lo que hace es que continúa apreciando la fotografía que tenía, pero junto con ello ignorando la presencia de su padre real, o sea, de verlo realmente. Él sigue valorando esa foto, sigue apreciando esa foto y no le da el valor que tiene que esté su padre presente. Asimismo, lo que Pablo trata de explicar respecto de cuando dice que es sombra de lo que había de venir, es decir, todas esas formas de vida, de abstenerse de algo, de darle cierta religiosidad a aquello, es una sombra de lo que había de venir, que en este caso es Cristo. Por lo tanto, todo aquello, lo que él está diciendo es que como que pasa a segundo plano, porque Cristo está allí, presente, Él se manifiesta. Él es la realidad de todo aquello. Es como ese niño, ¿verdad?, que hablábamos, que valora la foto más que al Padre que está presente. Amados, en estos tiempos muchos caen precisamente
en la dinámica de juzgar y poner en tela de juicio la espiritualidad de alguien por el simple hecho de consumir algún alimento o algún tipo de bebida, cualquiera sea la composición de estos. Juzgan su espiritualidad, por decirlo de otra manera. No me hace más o menos espiritual el consumir o no consumir algún alimento, o beber o no beber algún tipo de bebida. Eso no me hace más o menos espiritual. La diferencia probablemente radicaría en el hecho de que esos alimentos o esas bebidas, ¿verdad?, pudiera afectar nuestra salud, pero nada más. No está en juego nuestra vida espiritual, podríamos decirlo de alguna manera. Es más, nuestra vida espiritual está sujeta a que hemos muerto y que hemos sido sepultados y por último hemos resucitado con Cristo. Allí está, ¿verdad?, radica nuestra verdadera vida espiritual. Por eso aquí Pablo enfatiza en que nadie nos juzgue o se ponga como un árbitro para decidir quién cumple las condiciones para participar en la herencia con los santos. Dios nos ayude y nos bendiga, amados, para que Él pueda abrir nuestro entendimiento y ver a qué cosas realmente debemos darle valor en cuanto a lo que se refiere a nuestra vida cristiana. El versículo 18 nos dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En este verso Pablo advierte acerca de dos cosas: del misticismo que pueden ejercer algunas personas y la idolatría. Cualquiera que con una falsa humildad, está diciendo, cualquiera que tome una actitud espiritual y una falsa humildad, nos incite con ello a adorar a Cristo a través de algún intermediario, ya sea ángeles o personas. Hoy día podemos escuchar, y en ese tiempo también, oraciones a los muertos como supuestos protectores y mediadores. Esto pareciera ser de antaño, pero hoy día también es algo recurrente. Hay religiones que tienen exaltados a ángeles. La iglesia mormona, por ejemplo, hay un ángel que le trajo supuestamente una nueva verdad allí escrita en unas tablas de oro. Pero eso está alejado, ¿verdad?, de la verdad de Cristo. Amado, cualquiera que ponga por sobre Cristo, ¿verdad?, una supuesta verdad o una supuesta religiosidad o una supuesta doctrina, cualquier adoración que no ponga a Cristo en su supremacía, cualquier adoración o exaltación que no ponga a Cristo en el lugar que le corresponde, en supremacía, en autoridad, en dominio, y en el centro del plan redentor, Cristo allí debe estar. Él es el centro de la redención, es el centro del plan redentor. Nadie puede usurpar ese lugar. Si hay alguien que está poniendo a alguien como un intermediario, como un medio para llegar a Cristo, todas aquellas cosas debemos rechazarlas con todas nuestras fuerzas. Por eso nos dice que nadie nos prive, digamos, haciendo una acción de exacerbar una humildad falsa, de adoración a otras cosas que no sea Cristo. Aquellos que hacen alarde de cosas que no han visto, incluso ignorando la verdadera vida en Cristo, se han envanecido, dice la Biblia, en sus propios razonamientos. Dios nos ayude y nos bendiga en esta hora. El versículo 19 nos dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, todos aquellos que incitan a adorar a personas o a ángeles,
están cegados, están lejos de la verdad, están sin cabeza, por decirlo de alguna manera, no están aferrados a Cristo. Por eso dice, no haciéndose a la cabeza, no aferrándose a la verdad que es Cristo, no agarrándose con todas sus fuerzas a Cristo, que es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo que está tomado a esa cabeza, que está asido a esa cabeza, va nutriéndose y uniéndose, dice, por las coyunturas y ligamentos. Aquí hay una exposición de lo que es un cuerpo humano que está unido a la cabeza a través de, que está unido en su totalidad por ligamentos, por coyunturas. Esa conformación hace que ese cuerpo pueda crecer. Lo mismo en la vida espiritual. Dios nos ayude y nos bendiga. Dice, no haciéndose a la cabeza, en este caso, no aferrándose a Cristo mismo. Dicho de otro modo, todo aquel que se jacte de su humildad o de sus experiencias espirituales está muy lejos de la verdadera humildad. Aquellos que se jactan de una espiritualidad, ¿verdad? Son místicos en su forma de vivir la vida cristiana, muestran una falsa espiritualidad y una falsa humildad, están muy lejos de la verdad que es Cristo y de la verdadera humildad. Y por otro lado, vemos que a través de esas acciones, de aparentar una espiritualidad, de aparentar una humildad, lo que están haciendo es no someterse a la verdad que es Cristo. En otras palabras, no se están sometiendo a Cristo, no se están aferrando a Cristo. Están dependiendo de esa forma de vivir, de esas experiencias, entre comillas, experiencias espirituales. Y ese pensamiento no les permite estar unidos a Cristo realmente. Pues solo bajo la rendición total a Cristo es que podemos estar sostenidos. Si nos sometemos a Cristo, si declaramos nuestra dependencia de Cristo, si declaramos que Cristo es nuestra cabeza, estamos realmente siendo sostenidos por Él. Y por otro lado, en la medida que estamos siendo sostenidos por Cristo, también nos vamos a ir desarrollando y estableciendo en la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Dios nos bendiga, amados. El versículo 20 nos dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dios nos ayude y nos bendiga. El versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dios nos bendiga. El título que hoy le hemos puesto a nuestro mensaje es La verdadera libertad está en Cristo. Dios nos ayude. Qué potente título le hemos dado a estos versículos. ¿Por qué? Porque es así, amados. Cristo es nuestra verdadera libertad y por eso no podemos estar nuevamente sujetos a estos principios tan rudimentarios. No estamos esclavizados a eso. Y porque esas cosas parecen tener cierta reputación, ¿verdad? De sabiduría, le dan un aire de sabiduría a alguien que toma una actitud, ¿verdad? Que se limita de hacer cosas, que hace otras para supuestamente aparentar una espiritualidad. Todo aquello, lo que Pablo está combatiendo hoy, y eso se llama ascetismo. El ascetismo. El ascetismo es una doctrina filosófica y religiosa en la que muchos caen, o en muchos hemos caído en algún momento, debiéramos decir, sin conocer esta palabra. A veces vivimos de esta manera, tomamos una conducta religiosa y en este caso exacerbada también, porque dice que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales.
Esto lo vemos hoy día también, lo vemos de alguna manera gente que ha decidido enclaustrarse, que ha decidido abstenerse de todos los placeres mundanos y se ha escondido en una montaña. El ascetismo también es la abstinencia de comidas, de bebidas, incluso algunos se abstienen del matrimonio. Todo aquello es un tipo de ascetismo. También el privarse de algunas cosas, el privarse con el fin de querer glorificar su cuerpo, su espíritu, el hacer ciertas privaciones para eso, el hacer penitencias también es parte del ascetismo. Eso lo vemos, ¿verdad? Las penitencias, el maltrato del cuerpo. Muchos maltratan su cuerpo para purificarlo, entre comillas. La circuncisión es una forma de ascetismo, si es un medio para, ¿verdad? Algunos tipos, gente se tatúa con fines religiosos también. Ayunos prolongados que hacen otros como un fin, pero no como un medio. Nosotros no ayunamos con un fin de purificarnos. Nuestro ayuno es un medio para poder buscar a Dios. Esa es la diferencia. Algunos también hacen ascetismo a través de flagelarse su cuerpo, de rasgar su cuerpo, de golpear su cuerpo. Todo esto con el fin de purificarlo y perfeccionarlo, o purificar y perfeccionar su espíritu. Pero todo eso es muy ajeno a la realidad que Cristo nos ha presentado en su palabra. Pero muchas veces sin hacer de esa manera ascetismo, muchas veces nosotros le damos valor precisamente a cosas como, por ejemplo, abstenernos de algo, de alguna comida, de alguna bebida. Alguien por ahí nos dirá, mira, esa bebida, si tú la consumes es un pecado, no debes hacerlo, debes cuidarte, debes abstenerte de estas cosas. Mira, tú no puedes vestirte de esta manera porque así no se viste un cristiano. Todas esas cosas, ¿verdad? Hacen de que esa persona sea viva en función de practicar el ascetismo de alguna forma. Por eso Dios nos ayude, amados, para no aferrarnos a estas cosas, porque no es lo que la Biblia, no es lo que Pablo estaba queriendo enseñarnos a través de esta. Por eso es tan preciosa esta carta de Pablo y es tan clara en algunos puntos como esos que está intentando aclararle a los hermanos precisamente de Colosa, que estaban siendo presionados a hacer estas cosas como para poder alcanzar la salvación, como para poder ser parte de la iglesia de Cristo. Dios nos ayude. Pablo con estos versos quiere demostrar la futilidad o lo insignificante o lo inútil del ascetismo, por decirlo de alguna manera. Era inútil, era insignificante. Todas aquellas cosas que practicaban aquellos hermanos o aquellas personas que estaban obligando a los hermanos, ¿verdad?, gentiles, y hoy día también algunos practican. Ese ascetismo es insignificante, es inútil, amados, en este tiempo. Eso de flagelarse el cuerpo, de hacer un severo y riguroso trato de uno mismo, de maltratarse a sí mismo como para mostrar cierta piedad, cierta santificación, ¿verdad?, cierto misticismo. De alguna manera se intenta intentando alcanzar la santidad. Nada está más lejos que eso. De esa manera no podremos alcanzar la santidad. De esa manera no podremos alcanzar el dominio de los placeres. El ascetismo lo practican algunos precisamente como para dominar los placeres carnales. Se abstienen, se autoflagelan, se autodestruyen de alguna manera, supuestamente para vencer los placeres carnales o para vencer la naturaleza pecaminosa. Cosa que jamás el hombre podrá hacerlo por sí mismo. La Biblia nos lo dice. Pablo nos lo enseña, que a través de nosotros nunca podremos salir victoriosos en contra de nuestros placeres carnales, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es algo con lo cual estaremos constantemente, ¿verdad?, en una lucha, pero no tiene que ver con una fuerza personal, no es con nuestra fuerza que podremos vencerlo.
Por eso Pablo allí en el versículo 23 nos dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas aquellas cosas que podamos hacer, abstenencias que hagamos, que maltratemos nuestro cuerpo, que paguemos mandas, que nos golpeemos con un látigo para aplacar nuestros placeres carnales. Todas esas cosas no tienen valor, no tienen poder, no tienen fuerza para vencer los apetitos de la carne. Dios nos ayude y nos bendiga. Por tanto, amados, es bueno decirlo nuevamente, jamás en nuestras fuerzas y a través de algunas prácticas religiosas y místicas podremos hacerlo. No tiene que ver con abstenernos de comidas o de bebidas. Tampoco tiene que ver con la ropa que usamos. Esas cosas no tienen valor alguno. Nos dan una apariencia de piedad. Parecemos más espirituales, parecemos más cristianos, pero no tienen valor, no tienen fuerza, no tienen poder contra los apetitos carnales. Dios nos ayude. Todo aquello que queremos lograr, Cristo lo ha conseguido por nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro. No es con estas cosas, sino que debemos tener la seguridad que eso que no podemos lograr, que eso que no podemos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Cristo lo consiguió por nosotros. Por eso es importante en esta hora recalcar lo siguiente. Es en Cristo, solo en Cristo, que tenemos acceso al reino de Dios. Obtenemos la redención, el perdón de nuestros pecados y la esperanza de gloria a través de Cristo. En Cristo, amados, somos reconciliados con Dios, porque solo Él murió por nosotros y solamente en Cristo, estando en Cristo, triunfamos sobre el pecado que nos asedia. Constantemente somos asediados, seremos tentados por el pecado, amados, pero en Cristo podemos salir triunfadores. Dios nos ayude. Sobre la carne, sobre todos los poderes y autoridades que fueron derrotados en la cruz, seremos a través de Cristo. Necesitamos estar unidos a Él entonces. ¿De qué manera podemos vencer? ¿De qué manera podemos salir victoriosos? ¿Será con nuestra fuerza? ¿Será golpeando nuestro cuerpo? ¿Será absteniéndonos de comida, viviendo una liturgia religiosa? ¿Será de esa manera que podremos salir victoriosos? No. Necesitamos estar unidos a Cristo. Necesitamos depender de Cristo. El verso 2 que leíamos el domingo anteriores, versículo 2 de este capítulo 2, nos dice que Él es Dios. Cristo es Dios. El versículo 10 del capítulo 2 nos dice que estamos completos en Él. O sea, no necesitamos nada más. No necesitamos hacer nada más. En Cristo estamos completos. El versículo 11 nos dice que en Él fuimos circuncidados al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En el momento que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, que Cristo ha entrado en nuestro corazón ha sido circuncidado. Como decíamos, que debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Bueno, el momento que Cristo ha entrado a nuestra vida, que le hemos recibido como Señor y Salvador, hemos sido circuncidados en nuestro corazón y por lo tanto hemos echado de nosotros el cuerpo pecaminoso. Ya no estamos sometidos a ese cuerpo pecaminoso. No dependemos, no somos guiados por Él. Somos guiados por el Espíritu, somos guiados por Cristo. Dios nos ayude, amados. Y los versículos 12 y 13 nos dicen que un viejo hombre fue muerto y sepultado, pero también que un nuevo hombre ha resucitado con Cristo. Siempre ha sido en Cristo. El secreto, amados, está en vivir, en depender de este Cristo glorioso. Él es, en Él encontramos la libertad verdadera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Queridos hermanos, solo en Cristo está nuestra verdadera libertad. Solo en Cristo encontramos la verdadera libertad. La verdadera libertad está en Cristo Jesús.
Dios nos bendiga en esta hora. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti encontramos paz, en ti encontramos libertad. Señor, hemos sido libertados precisamente, Señor, del legalismo. Hemos sido libertados de esa actitud mística. Hemos sido libertados de la idolatría, del ascetismo. Hemos sido libertados de nuestro cuerpo pecaminoso. Hemos sido libertados del mundo, hemos sido libertados del pecado en Cristo. En Cristo. Si alguno está en Cristo, dice tu palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas hoy son hechas nuevas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Ahora, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Ha sido nuevamente una bendición poder estar frente a ustedes. Y que tengan una preciosa semana. Dios les bendiga. Amados hermanos, en este momento les invitamos a no olvidarnos de los diezmos y las ofrendas. Como hermanos obedientes a nuestro Señor y Padre Celestial, porque Él nos concede la vida, la salud y estamos con Él siempre. Y tenemos que ser llenos de la gracia de Dios y hacer lo que Dios nos habla. Ahora tenemos un momento para escuchar el ministerio musical que nos va a cantar la alabanza de Gloria en Gloria. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te
te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Le agradezco a nuestro Señor nuestro por la oportunidad que hemos tenido de acercarnos a Él cada día y confiar en sus promesas fieles y verdaderas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una pequeña oración de despedida. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres nuestro Dios y Padre que nos dirige, Señor, en el caminar en el Evangelio, todos unidos, alegres y contentos, Señor, alabando tu nombre, porque tú estás con nosotros en momentos alegres y tristes, pero tú estás y tenemos nosotros la fe puesta en este amado Dios que nos llena de su gracia. Bendiga a nuestros hermanos, a todos en general en nuestra iglesia, y podamos un día vernos y gozarnos en su presencia divina. El Señor les bendiga y les guarde, les dé fuerza cada día, y el gozo de su Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial nos llene cada día más y más. Amén. Lord, you are good and your mercy endureth